Ahora hablaremos del sistema respiratorio, el cual se va a combinar con el sistema cardiovascular para facilitar el sistema de suministro de oxígeno y dióxido de carbono. Los sacos pleurales y la caja torácica van a determinar el flujo de aire que entra y sale de los pulmones. El aire que respiramos está compuesto por tres elementos, siendo el 74% de nitrógeno, el 20.93 de oxígeno y el 0.3 de dióxido de carbono. Ahora hablaremos de la ventilación pulmonar, que es cuando entra y sale aire de los pulmones. Es recomendable que el aire entre por la nariz para que se caliente, humedezca y que las partículas se adhieran a la mucosa para así evitar infecciones. El aire entra a la faringe, pasa por la tráquea, bronquios, bronquiolos y llega así a los alvéolos, los cuales son la unidad funcional de los pulmones, realizando el intercambio gaseoso. La inspiración es un proceso activo en el que el aire penetra los pulmones para equilibrar la presión. Los sacos pleurales y caja torácica van a determinar el flujo de aire que entra y sale de ellos. Las estructuras encargadas de este proceso activo son el diafragma, los músculos intercostales externos, el esternocleidomastoideo y los escalenos. La presión atmosférica, o también conocida como presión total, es de 760 milímetros de mercurio, y una presión negativa será cuando sea menor. Y la presión en reposo va a ser la misma que la presión atmosférica. La presión intrapulmonar va a ser inferior a la presión que hay en el aire de fuera. Y al momento de inspirar, la presión baja 0.3 milímetros de mercurio. De misma forma, al hacer ejercicio físico, esta presión bajará de 80 a 100 milímetros de mercurio. La expiración es un proceso pasivo en el cual hay una relajación del diafragma e intercostales. Los músculos encargados de la expiración son los intercostales internos, el dorsal ancho y los músculos abdominales. Ahora hablaremos de la difusión pulmonar, que es el intercambio de gases y el cual tiene dos finalidades, el de reemplazar el aporte de oxígeno y el de eliminar el dióxido de carbono. Para que esto pueda suceder, se necesita del aire y de la sangre. Los capilares de la sangre van a formar la red arterial de cada uno de los alvéolos. La membrana respiratoria va a estar formada por la pared capilar y la pared alveolar. Esta membrana alveolocapilar va a medir entre 0.5 a 0.4 milímetros y es aquí donde se va a generar el intercambio de gases. La presión parcial es la presión de cada elemento que respiramos, dando un total de la presión atmosférica. Esto es, de nitrógeno, 600.7 milímetros de mercurio, de oxígeno, 159 milímetros de mercurio y de dióxido de carbono, 0.3 milímetros de mercurio. El ritmo con el que el oxígeno se difunde hacia la sangre será la capacidad de difusión de oxígeno. Esta capacidad en reposo es de 23 milímetros de oxígeno por 1 milímetro de mercurio de presión. Y en el esfuerzo máximo va a subir hasta 50 milímetros por minuto en personas no entrenadas y de 80 milímetros en deportistas de alto rendimiento. Hablaremos ahora del transporte de oxígeno. El oxígeno se va a transportar combinado con la hemoglobina, en el cual los glóbulos rojos van a transportar más del 98% del oxígeno y en cambio el plasma transporta menos del 2%. Y una elevada presión de oxígeno en sangre va a producir una casi completa saturación de hemoglobina. La capacidad para descargar oxígeno en músculos aumenta cuando el pH muscular se reduce. Cuando el pH disminuye, el dióxido de carbono va a aumentar, por lo que vamos a necesitar más oxígeno. Hablando de la temperatura, entre más alta sea en sangre, el oxígeno se va a descargar más eficazmente. Saturación de oxígeno. Esta saturación va a disminuir cuando disminuye la presión de oxígeno y el pH y cuando aumenta la temperatura. La capacidad de sangre para transporte de oxígeno es de 16 a 24 milímetros cada 100 milímetros de sangre. Ahora hablaremos del último proceso, el cual es el transporte de dióxido de carbono. Va a haber del 7 al 10% de dióxido de carbono disuelto en plasma, de 60 a 70 como iones de bicarbonato y también estará combinado con la hemoglobina. Efecto Bohr.
El efecto Bohr es la relación entre el aumento en la concentración de dióxido de carbono o pH en la sangre y el descenso de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Intercambio de gases en músculos. La respiración interna es la diferencia en cantidad de oxígeno entre sangre arterial y sangre venosa. Esto se va a conocer como diferencia arteriovenosa de oxígeno. Durante el ejercicio, en la vena disminuye la cantidad de oxígeno, mientras que en la arteria va a aumentar. De igual forma, durante la realización de esfuerzo, la sangre descarga más oxígeno a músculos activos, por lo que la presión de oxígeno en músculos es drásticamente menor que la sangre arterial. Ahora veremos qué factores influyen en el transporte y consumo de oxígeno, los cuales son la cantidad de oxígeno en sangre, la intensidad del flujo de sangre y las condiciones locales del músculo durante el ejercicio. La actividad muscular va a incrementar la acidez por el lactato, el aumento de temperatura y concentración de dióxido de carbono, el cual va a generar un incremento en la descarga de oxígeno. Todo esto gracias al metabolismo. La eliminación del dióxido de carbono va a salir por difusión. En músculo va a tener un alto nivel de dióxido de carbono, por lo que en sangre habrá menos dióxido de carbono. Y en cambio en sangre habrá más oxígeno, por lo que en músculo habrá menos oxígeno. Intercambio a nivel alveolo, también conocida como respiración externa. En sangre va a haber un aumento del nivel de dióxido de carbono a diferencia del alveolo, que va a haber una disminución. En el alveolo va a aumentar el nivel de oxígeno, mientras que en sangre va a disminuir. Intercambio a nivel muscular o también conocido como respiración interna. En músculo va a haber un aumento del nivel de dióxido de carbono, mientras que en sangre va a disminuir. Y en sangre va a haber un aumento de oxígeno, mientras que en músculo va a disminuir. Regulación de la ventilación pulmonar. La regulan los centros de respiración que se encuentran en bulbo y en puente. La respiración puede ser tanto voluntaria como involuntaria. Hay dos mecanismos de regulación, los cuales son los centros respiratorios, que van a establecer el ritmo y profundidad de respiración, y la regulación determinada por el ambiente químico, como el dióxido de carbono y el hidrógeno, los cuales son identificados por los quimiorreceptores para aumentar el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. La ventilación pulmonar tiene dos fases. El aumento inmediato de respiración, que es por mecánica del movimiento corporal, en la cual la corteza motora se activa y activa a músculos y centros respiratorios, realizando un incremento inmediato, o por cambios en la temperatura y el estado químico de la sangre, ya que tenemos vasoreceptores y quimiorreceptores en el ventrículo derecho, y estos mandarán información a los centros respiratorios. Por último, siempre que haya un incremento en el gasto cardíaco, va a haber un incremento en la respiración.